Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la mesa número 15, Educación, Infancias y Juventudes en la Literatura, Traducciones y Mundo Andino. Esta tarde tenemos muchos trabajos preciosos, así que vamos a comenzar para que a medida que vayan leyendo, vamos a ir anotando las preguntitas, así al final ya hacemos toda la serie de diálogos y comentarios también para que compartamos entre todos. En primer lugar, tenemos el trabajo de la profesora Valeria Ruth Abigail Sebastián, de la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina, con el trabajo titulado Mundo sobre Mundo, Alteridad andina y cuerpos en tránsito en la escritura de Liliana Bodo. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Bien, perfecto. ¿Están pudiendo ver mi pantalla? Sí. Bien, muy bien. Comienzo entonces con la lectura. El campo literario actual se ha hecho eco de la necesidad de darle lenguaje a lo silenciado y devolver el oído hacia esas voces que hablan y silban bajito, ya sea al contarnos alguna historia o al advertirnos de algún peligro. En efecto, un número cada vez mayor de narrativas migrantes han ido asomando para dar testimonio en los más diversos formatos de estos viajeros, forasteros y desplazados que con su andar van transformando los espacios, ampliándolos y construyendo así nuevas formas de estar y transitar el mundo. El arte es el espacio que nos permite decir, maldecir, reclamar, soñar, exigir, lejos de concesiones utilitarias, de conveniencias burocráticas o de esa suerte de flexibilidad ética que en ciertos ámbitos hacen aparecer como indispensable. Liliana Bodoc, autora de esa frase que acabo de leer, y una de las grandes representantes de la literatura infanto-juvenil en Latinoamérica, ha querido en su último libro, Elisa, la rosa inesperada, dejarnos un escrito que reclama, una obra donde se imbrican una poética del viaje con un análisis y una denuncia de la violencia presente en la frontera del norte argentino. Esta novela itinerario constituye la expresión de un mundo púric o que camina, evidenciando así la relación entre el viaje, el desarraigo y las fronteras, no solo geográficas, sino también discursivas e ideológicas. La obra interpreta y articula la experiencia del viaje de una joven que parte de Santa Fe y llega a Jujuy en busca de un futuro que ve negado en su lugar de origen. El relato de ese viaje, que es también la huella de otro viaje trunco, el que la propia autora realizó a nuestra provincia, no se ajusta a una pauta genérica, sino que se construye como un texto rico en su hibridez, en el que se entrecruzan y tejen diferentes voces y discursos que van delineando así toda una poética de la frontera desde la mirada de Bodoc. Nos encontramos entonces ante dos sujetos migrantes, autora y personaje, cuyos discursos, como diría Altuna, dan cuenta de las varias posiciones que van asumiendo en su recorrido, y en ese pasaje de la unidad a la multiplicidad se modela un texto generalmente híbrido, renuente a una adscripción genérica canónica. Fin de la cita de Altuna. La protagonista, que da nombre a la novela, es el sujeto migrante y fronterizo que inicia un proceso de construcción y reconocimiento de la propia identidad a medida que va atravesando diferentes fronteras sociales, culturales, geográficas, generacionales, etc., las cuales, a su vez, también la atraviesan y la interpelan. Luego de atravesar todas las vicisitudes propias del viaje, todas estas fronteras, el retorno, como dice Noriega, al lugar de origen, muestra la irremediable marca de la diferencia que conlleva el portar otras vidas en la memoria. Elisa se erige en la caminante que va recorriendo y atravesando las diversas regiones ontológicas del Pacha, y oscilando entre la posibilidad de ser criada y establecerse definitivamente en este Pacha al que llega a vivir y el ser comida por él. Estas relaciones de intercambio posibles entre el hombre y el Pacha, la de crianza mutua y la de depredación, son descritas a lo largo del relato y las podemos reconocer en dos instancias de la novela, aunque invertidas. En primer lugar, la depredación, es decir, la fagocitación o cuasi fagocitación de Elisa, y posteriormente la crianza mutua,
el dar por parte de Elisa y el recibir por parte de los huacas. La narración levanta fronteras y las evade, tendiendo puentes entre universos semióticos diversos. Elisa atraviesa límites físicos y geográficos, aquellos que la llevan de una villa de emergencia en Santa Fe al Pucará de Tilcara. Pero estas son también geografías imaginarias, son representaciones simbólicas. Para Elisa, la provincia de Jujuy es el horizonte luminoso capaz de extraerla de la villa y de la cumbia, elementos que se pueden llegar a entender como metonímicos de sus padres y de su exclusión. Elisa, al dejar Santa Fe y abandonar la villa, renuncia y se niega a vivir como los líderes del grupo de cumbia naranja dulce y como los demás habitantes del barrio. En la villa, Elisa siempre fue un elemento extraño y en la partitura de la gran cumbia familiar siempre fue la nota discordante. Esa negación a bailar el ritmo que constituye entretenimiento y negocio familiar levanta una barrera infranqueable entre ella y sus padres, quienes constantemente viajan dejándola sola y terminan finalmente por abandonarla al cuidado de su abuela Rufina, luego de que se les acabaran las excusas para prolongar una gira de la que no quieren volver. Ante el sentimiento de ajenidad y extranjería, Elisa acepta la propuesta de viajar a Jujuy, a vivir primero con una tía en San Salvador y luego, al ser echada de allí, emprende viaje hacia Tilcara. Cito la novela. Tilcara, la palabra que Elisa jamás había escuchado, se llenó de recortes de revistas, de conceptos legendarios y sobre todo de expectativas ajenas. 7 colores, muchos europeos. La historia de las fronteras que se configuran alrededor de la provincia de Jujuy posee un complejo devenir de tensiones ideológicas, culturales, políticas y económicas. Jujuy es el territorio en el que se borran los límites entre lo fantástico y lo real. Es la tierra de los diablos que estuvieron llamando a Elisa desde la distancia y trazando todos los caminos que la terminaron trayendo a la quebrada. El diablo referido en la obra bodoquiana no es el diablo alegre y travieso del carnaval. No es el puyay que golpea con su cola para invitar a la gente al baile o al cuti. Muy por el contrario, el diablo que llama y persigue a Elisa es la representación de la maldad humana, extranjera y corrupta, que se dedica a raptar jovencitas en la frontera para destinarlas a la trata de blancas. Esa es la amenaza que se cierne sobre Elisa, pero la niña del Pucará y el silbido de Abel Moreno se erigen en auxiliadores y redentores de la joven. La escritura de esta novela llevó a la autora a dormir en la misma cama con el realismo, porque aunque aparezcan fronteras que son atravesadas voluntariamente, también se deja ver la amenaza latente de otras migraciones forzadas y traumáticas a la que se ven sometidas muchas veces las personas en nuestro país. En esta obra, la sociedad y problemáticas muy presentes en ella, como la trata de personas, la violencia de género y el crimen, aparecen reflejados y denunciados dentro de una estructura narrativa que se acerca al realismo, pero que mantiene fuertes elementos fantásticos, porque, como señala la misma Bodoc, la cabra tira pa'l monte. Como la misma autora también señala, más que tocar el tema de la trata de personas, lo rodea. Al ser un tema tan importante, considera vital su abordaje, pero no quiso quedarse con lo escabroso del hecho. Cito un fragmento de la novela. A algunos les gusta decir que todo es leyenda, hasta el diablo. Pero el diablo no es leyenda, porque una leyenda no mata a nadie. En cambio aquí, en Tilcara, el diablo sale de cacería y caza. Una vez llegada a Tilcara, Elisa se convierte en el objetivo de un grupo de hombres que se dedican a raptar mujeres aprovechando las fiestas de carnaval y los desentierros. Encuentran el momento preciso al ver a Elisa alcoholizada luego de haber estado en un mojón festejando con varias personas, turistas en su mayoría. El desentierro y el entierro suelen llevarse a cabo en los cerros, que son considerados una boca de la Pachamama. Constituye un espacio propicio para el encuentro con las deidades y también un conducto o vía de comunicación entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Es allí donde Elisa tendrá el primer encuentro admonitorio con la niña del Pucará y luego con la banda de criminales. La niña del Pucará será el personaje que transita y entabla relaciones entre el mundo de los vivos y el de los muertos, dislocando de este modo el orden lógico y lineal de la cultura occidental
y planteando una temporalidad y una espacialidad otra, un movimiento no lineal que se actualiza en materialidad o se diluye en potencialidad. Vemos cómo Bodoc va configurando el espacio de la narración como un espacio vivo y con una personalidad poderosa que castiga pero también que ayuda. Dice Bugallo, las distinciones que en él se operan están en gran medida vinculadas con la sacralidad, intensidad y personalidad de los lugares. Esta sacralidad que podemos en un primer momento pensar como la presencia de la divinidad debe ser abordada en su complejidad, es decir, desde la relación de las poblaciones andinas con las divinidades o seres tutelares. Fin de la cita. Esto nos hace pensar que no es azarosa la elección del lugar y de la época del año, la elección cronotópica realizada por la autora. Tampoco será azaroso el hecho de que la salvación de los diablos malos sea gracias a la intervención de un diablo bueno. Abel Moreno, la otra voz narradora que se entrecruza en la historia, logra salvar a Elisa con un oportuno silbido y luego de trocar su traje de diablo carnavalero lleno de espejos y ansiado por todos, con el opa del pueblo, cómplice de los secuestradores. Mundo sobre mundo. Uno de los conceptos fundamentales en el pensamiento andino es el de Pacha, al que podemos identificar como el universo, una síntesis de materia y energía que da origen a 4 mundos y que se transforma a partir de la acción de diferentes fuerzas, entre ellas las fuerzas del arriba y del abajo. Cito un fragmento de la novela. Lo que pasa aquí en Tilcara es que hay mundo sobre mundo. Arriba, el mundo que las personas conocen y se llevan en fotos. Parece de verdad, tan bien hechito. Parecemos. Y está el mundo de abajo o de adentro, como mejor quiera decirle, del que no tengo por qué hablar ni puedo. La ciudad de Tilcara es una de las que más ha experimentado cambios en los últimos años y sobre todo un gran desarrollo en la industria turística, especialmente a raíz de la declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En la observación que inicia este apartado y que corresponde a lo que dice Abel Moreno, el hombre tilcareño que salva a Elisa, podemos apreciar lo que ya Kusch señalaba sobre las dos formas de ver la realidad, la frontal y la que nos entra por el rabillo del ojo, la Tilcara real, si se quiere, y la Tilcara de postal a la que acceden los turistas. Hay cierta interioridad a la que el ojo turista no puede acceder, que se le escapa, que se le esconde. Para ellos es el escaparate, la vitrina, la ciudad y su pueblo que se pone de manifiesto como ese producto que se muestra y se vende por su exotismo. No obstante, en algunas ocasiones se produce el tingu, esa zona de encuentro donde se juntan dos elementos que proceden de dos direcciones diferentes. Rodolfo Kusch sostiene que hay una forma de pensar propia de nuestro suelo, propia de la cultura americana y que no le debe nada a la cultura occidental, sino que por el contrario tiene cosas para enseñarle. Esta forma de ver y pensar el mundo es una de las que se ha silenciado y acallado desde el primer momento en el que América y Occidente se encontraron. Para la descripción de este modo propio de pensamiento, Kusch elabora dos categorías polares, el ser occidental con toda su vivencia operativa y el estar americano con su patencia estática del mundo. Ambas son respuestas al mismo miedo original. Ambas son soluciones que se distancian cuando conjuran a la naturaleza. Abel Moreno es quien representa más cabalmente la idea kuschiana del estar, esa relación que no supera la realidad, sino que apunta a una conjuración de la misma. La marca de la soledad. En el proceso de construcción de las representaciones, adquiere un papel fundamental la memoria corporal, el papel del cuerpo como lugar de inscripción de la experiencia. En el relato, los sucesos importan no solo como hechos físicos, sino por la marca que dejan en el cuerpo, en la psiquis y en la conducta de modo casi inconsciente. Cito un fragmento de la novela. «Tené cuidado», dijo la niña del Pucará, «porque te llevas una marca para que los diablos te encuentren en cualquier lugar». ¿Qué marca? La marca de la soledad. Fin de cita. El cuerpo es entonces la entidad donde se mide el impacto de la experiencia. Se vuelve registro sensible de los efectos del encuentro, del tinku con esas otras alteridades que no han dejado indemne a la protagonista. Dicen Bugallo y Vilca.
Uno de los modos predominantes de la interpelación de estas alteridades poderosas consiste en afectar la dimensión espiritual humana, agarrando o soplando el principio espiritual y vital de la persona, fuerza que es denominada el ánimo por los pobladores, también llamada ánimo o espíritu. El encuentro y el rapto de Elisa por parte de agentes de la trata de blancas, los diablos, y su encuentro con la niña del Pucará han dejado una marca profunda en la joven. Cito un fragmento de la novela, y ya con esto termino. Los síntomas más evidentes de la profunda confusión de Elisa se manifestaban en el lenguaje y en su frontera, el silencio. Elisa y el lenguaje mantenían una relación fuera de lo común, algo entre ellos dos, un espacio donde no entraba nadie. Fin de la cita. La novela explora las posibilidades de construcción afectiva del recuerdo mediante el andamiaje potente que propician diversas apelaciones intertextuales, ante todo con la música y con la literatura, gracias a cuyas orientaciones afectivas puede finalmente llevarse a cabo el proceso de sanación al verbalizar la experiencia. Cito un fragmento de la novela. La peor soledad es la de no tener palabras para decirse y para explicarse a sí mismo, y ese será el trabajo de Elisa, encontrarse a través de la palabra. Fin de cita. Después del llanto, que Altuna llama la expresión de la semántica de la orfandad, vendrá la reconstrucción subjetiva de las experiencias ganadas en los lugares y las fronteras atravesadas, puestas por escrito a través de la palabra y la música. Dice Bugallo. Entonces la voz y el sonido son centrales en el diálogo con los espíritus de los seres tutelares, así como en la concepción local de la curación, además del silencio que ya hemos señalado. Elisa escribe una cantata villera, una escritura que no aspira a dar cuenta de la situación extrema de manera completa, totalizadora, sino que apela a la fragmentariedad, instalándose en el límite, entre lo decible y lo indecible, y erigiéndose como la cumbia inesperada. Cito a Arnold. Cuando ellas cantan de veras, dicen que ellas ponen las diferentes ideas en sus corazones dentro de la canción, o dicen que ellas sacan las ideas o las palabras desde sus corazones. Cuando las mejores cantantes exteriorizan sus recuerdos por medio de una canción, ellas dicen que el ovillo se desata como si estuviera lista para ser torcelada. Fin de la cita de Arnold. Elisa logra desovillar y tejer la historia poniéndole palabras, haciendo la canción. El relato de la propia experiencia pone en juego una cuestión de límites, de lindes que podemos explicitar. El resultado es una escritura caracterizada por la voluntad de transmitir una experiencia intransferible, por la búsqueda obsesiva de una claridad siempre imposible, por la insistencia de la expresión que traduzca mejor las impresiones. En este sentido, puede decirse que las diferentes experiencias de vida que surgen como consecuencia de la condición migrante de Elisa proponen una espesura del relato en el que la viajera, la caminante, como señalara Altuna citando a Cornejo Polar, lleva consigo los varios territorios que fue dejando atrás, recuperados desde la nostalgia, el desamparo o la plenitud, como una manera de enhebrar una identidad que, como los espacios, se presenta cambiante. Al desplegarse en el espesor temporal los espacios del aquí y el allá, la lectura del relato de viaje se adensa, evidenciando que el caminante no solamente registra en la escritura los puntos de un itinerario real, sino que su percepción también está condicionada por la emergencia de territorios imaginarios que impregnan la situacionalidad de su recorrido. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Hermoso trabajo, un aplauso. Precioso. Bueno, a ver, ahora vamos a seguir con el trabajo de Florencia Rossi e Ina Ponce, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El título del trabajo se denomina Ficcionalización de Juventudes en Escrituras Bolivianas Contemporáneas. Hola, buen día. Bueno, en realidad habíamos cambiado el título y pensamos que lo habíamos enviado porque decidimos recortar el corpus. Este trabajo forma parte de una investigación que estamos empezando a hacer. Somos compañeras de la maestría en didáctica de la lengua y la literatura
y formamos parte del grupo de estudio de literatura boliviana. Entonces, en un momento hemos pensado algo más grande y para la ponencia y por el tiempo decidimos acortarlo y quedarnos solamente con una autora que se llama Giovanna Rivero. Así que vamos a cortar, solo vamos a trabajar con ella y bueno, leo el nuevo título y comienzo con el trabajo que lo vamos a leer en conjunto. Gracias por la presentación. Bueno, el título nuevo sería Ficcionalización de juventudes en la escritura de Giovanna Rivero en clave identitaria. Este trabajo está en su fase inicial, como recién explicaba, en la exploración y parte no solo de nuestra mirada como investigadoras de literatura boliviana, sino también de nuestro lugar de docentes del nivel medio. Las dos trabajamos en escuelas secundarias en Córdoba. Nos interesa desde nuestra práctica poder repensar el canon escolar establecido, en este caso para el abordaje de la literatura latinoamericana, que según nuestro diseño curricular es en quinto año, o sea, el anteúltimo año, las lecturas en la escuela y el lugar que se le da a la literatura y a los escritores bolivianos en las escuelas. La configuración de los imaginarios y la lectura de textos que no necesariamente sean catalogados ni leídos en el marco de la literatura infanto-juvenil con toda la atención que tenga ese nombre. Y eso es lo que vemos en el libro que vamos a trabajar hoy, que se llama 98 segundos sin sombra, que es del año 2016, de la escritora Giovanna Rivero. En el mismo podemos ver a las culturas juveniles representadas en clave identitaria y con una fuerte conciencia del proceso de representación identitaria en sus construcciones y distanciamientos. A su vez, nos interesa esta clave no solo porque parece ficcionalizada, sino también porque hay un proceso de ficcionalización de sí misma que se lleva a cabo en la historia en manos de la narradora, que es la protagonista. De esta manera se puede rastrear el camino de una construcción identitaria joven, la cual el tiempo, tal como anuncian Reguillo y Margulis, sociólogos y antropólogos respectivamente, quienes estudian a las culturas juveniles, y que esto resulta central en la categoría joven, el tiempo. A la larga es una categoría identitaria en la cual el tiempo resulta definitorio. En esta novela esto también se vuelve metafórico. Genoveva e Inés, las dos personajes principales, su mejor amiga, tenían un juego que hacían cuando eran chicas y que la narradora Genoveva ha adaptado como una forma de vida, que es el contar el tiempo. Y citamos una parte de la novela. Mi vicio, en cambio, el de contar el tiempo, es una cosa inmensamente estúpida y por eso solo lo he compartido con Inés y no con Clarita, que es su abuela. Cuando los segundos importantes, los segundos en los que va sucediendo un cambio radical, para usar el vocabulario de Papi, que si no fuera radicalmente social comunista, ruso proletario, sería un lenguaje inteligente y moderno. Cuento también otras cosas que a cualquiera le pueden parecer insignificantes, pero que hacen que la vida avance. De otro modo, la vida sería una bola de energía, un tumor insulso como el bolo grasiento de mi padre. Sé que un vaso tarda 3 segundos en llenarse hasta el tope. Sé que esas florecitas que sobreviven en el patio, a las que mi abuela le llama cerrate puta, necesitan 7 segundos para volverse un puñado, un churuno apretado defendiéndose de la luz solar. Fin de cita. El tiempo se vuelve central. Es el tiempo de la vida, un tiempo vital. Y en este sentido es que hay una disputa por la medición del tiempo de los adultos. La juventud así queda ligada a la vitalidad como respuesta al ambiente desesperanzado de los adultos. 98 segundos sin sombra es una novela sobre el tiempo de un adolescente que de manera crítica hace una promesa de una vida mejor a partir de la crítica del mundo actual. Genoveva, la protagonista y narradora, lleva un cuaderno, un poco como una tarea escolar, otro poco como una forma de descomprimir la situación en la que se encuentra. Y la situación en la que ella está inmersa es que tiene un padre depresivo que tuvo un intento de un suicidio y no lo pudo concretar, una madre que después de su último parto quedó con ciertos delirios místicos, una abuela con quien se lleva muy bien, que es Clara Luz, con problemas respiratorios y con conocimientos ancestrales que actualizan todo un sistema de creencias diferente al hegemónico, una mejor amiga que es Inés, que también tiene un problema, un trastorno alimenticio y una depresión. En esta novela se experimenta una vida en particular, pero que puede ser leída dentro de una clave identitaria, como una más dentro de una cultura juvenil, con todas las tensiones y ascripciones y distancias que la misma narradora indica. Hay una ascripción a una cultura atravesada por miles de maneras de ser, por grupos y por una búsqueda de superarla. La única posibilidad de hacerlo, entonces, es mediante la ficción, la escritura del cuaderno y una nueva civilización que es hacia donde esta narradora quiere encararse.
Todo era más fácil cuando era más niña, escribe Genoveva en su cuaderno mientras plasma los conflictos familiares entre su padre y su madre, o las conversaciones con su amiga Inés, o las peleas y aventuras que tienen con Vaca Flor y las Madonas. Aparecen también las memorias del nacimiento de su hermano, los libros que lee para buscar respuestas una vez que su abuela dejó de comprar las revistas de divulgación científica, la música que escucha, las enseñanzas de Gamínides del maestro Hernán. Es una voz joven que detenta la palabra adulta, cargada de prejuicios, decepciones, maldades y mentiras, en un contexto en el que el neoliberalismo avanzó y su pueblo pasó a llamarse Terox. Esto está situado en los 90. En este marco de posibilidades, lo que nos interesa trabajar es la ficcionalización de juventudes en la obra en tanto proceso asumido por la voz narradora. Nos interesa esto porque allí radica la potencialidad de trabajar con este texto con estudiantes jóvenes y porque en el decir de Rosana Reguillo, antropóloga mexicana, lo que vemos allí no es la vida de un adolescente, sino la representación discursiva de una cultura juvenil identitaria. La protagonista tiene una obsesión por desaparecer, que se manifiesta en una forma particular de percibir el paso del tiempo, el tiempo que regula, secuencia todo el relato y la escritura del diario de Genoveva. El tiempo presente es el que marca el ritmo de la novela, el ritmo de la narradora. Otra de las características que Reguillo adjudica a las juventudes es justamente su relación con el tiempo, con el puro presente y con la idea de que hay tiempo para el después, pero que el momento de ser joven se acaba. Y una cita de Reguillo. Con excepciones, el Estado y la familia y la escuela siguen pensando la juventud como una categoría de tránsito, como una etapa de preparación para lo que sí vale, la juventud como futuro valorada por lo que será o dejará de ser, mientras que para los jóvenes el mundo está anclado en el presente, situación que ha sido finalmente captada por el mercado. En este caso, tomando el final de la novela y de los cuadernos de la narradora, el desaparecer del mundo familiar y de ese pueblo, de la escuela y las amigas, es la única posibilidad de dejar de estar en tránsito y a la espera de que el tiempo pase, de crecer. Por otro lado, esta categoría o autoadscripción a una identidad aparece ficcionalizada en dos sentidos. Por un lado, como un mecanismo de construcción de nuevos mundos, y por el otro, como una textualización de un fluir del pensamiento sostenido con recursos literarios. Como lo expresa María Teresa Andrueto, vamos a la ficción para intentar comprendernos, para conocer algo más acerca de nuestras contradicciones, miserias y grandezas, es decir, acerca de lo más profundamente humano. Es por esa razón que el relato de ficción sigue existiendo como producto de la cultura, porque viene a decirnos acerca de nosotros de un modo que aún no pueden decir la ciencia ni las estadísticas. Cerramos cita. Genoveva, recurrentemente, vuelve a sus cuadernos como una forma de autoconocimiento, vuelve a la ficción. Por eso resulta clave la construcción de la voz narradora que se hace en el mismo proceso de escritura, en la volatilidad de sus pensamientos, en la fragmentación de los recuerdos, de su lectura de la realidad que la circunda. En la metaliteratura se desvela el mecanismo de la construcción de la identidad. Se asume el pacto de ficción, al vez que en el mismo desnudar los discursos instituidos se apuesta por la autenticidad de la juventud, hasta las últimas consecuencias, desaparecer. La ficcionalización de esta voz narradora se da en un proceso de textualización en el cual la protagonista lleva un cuaderno diario de tapas duras para nada pretencioso. Empieza a partir de un impulso vital y a la vez destructivo de su amiga anoréxica, Inés, con la premisa de eliminar del cuerpo de una lo que no gusta o acuerda. Entonces, a la manera de un fluir de ideas, el libro se convierte en un vómito de las críticas sociales al contexto, de las críticas al sistema, de las críticas a los adultos. La voz se asume como joven en su presentación inicial, en los espacios de tránsito y con una fuerte impronta crítica asociada, como expresaba Reguillo Magulis, el sociólogo, con la juventud. La escritura del diario es en sí mismo un proceso de reconstrucción de lo roto. Son todos personajes rotos los de esta novela. En esta escritura también se ficcionaliza la búsqueda de esa autenticidad del dolor, uno de los rasgos compartidos por la identidad juvenil representada. A la par, la narradora, como ya mencionamos, tiene plena conciencia del proceso de construcción de una ficción, de la escritura de su cuaderno, que se inicia con la consigna de una maestra, Sor Evangelina, porque es una escuela de monjas, que solicita narrar las cosas de nuestra época. Cierro cita. De esta manera, invita a Genoveva y sus compañeras a escribir un diario con pensamiento crítico, algo que la narradora asume constantemente.
El asumir lo colectivo, esta nuestra época rodeada del narcotráfico como resultado del avance del neoliberalismo, de la decadencia de los discursos progresistas, es demostrar y visibilizar lo roto. En esa realidad caótica, lo que conmueve es la juventud y su búsqueda de libertad. Así, Genoveva piensa a su abuela ya no desde su vejez, sino que, y abro comillas, la imagino joven de verdad, por sí misma, no en comparación con las personas, joven sin ser madre o abuela, libre de todos nosotros. Entonces es cuando siento muchísima pena de que esté tan enferma, tan cerca de la muerte. Tu abuela está cerca de la muerte. Esa es una frase cruel del cruelmente izquierdista de mi padre. Cierro cita. La juventud como tiempo en el cual es posible ser una misma, una entera, como una forma de poder encontrarse en la rotura para desde ahí pensar y escapar hacia algo diferente de lo dado. Esa construcción identitaria de lo joven como característica responde a la idea de una identidad, de que una identidad es una representación discursiva. Y en este sentido vamos a retomar a Leonora Arfuch con todo su planteo de la identidad, que expresa que la identidad no es un conjunto de cualidades predeterminadas, sino una construcción nunca acabada, abierta a la temporalidad, a la contingencia, una posibilidad relacional solo temporalmente fijada por la diferencia. No hay entonces identidad por fuera de la representación, es decir, de la narrativización, necesariamente ficcional, del sí mismo individual o colectivo. Y en esta novela se puede reconfigurar esa identidad, tanto individual, la de Genoveva, por sus palabras, como la colectiva. Los jóvenes de la escuela, las madonas, el padre joven idealista, la abuela joven vital. Bien, buenas tardes, ahora voy a seguir yo. Estamos medio ajustadas con el tiempo, así que cualquier cosa me avisan y corto. Además, otra característica clave de todo este proceso de construcción identitaria es que, y citamos a Reguillo de vuelta, se definen de manera relacional y en torno a una alteridad. La juventud se define también en relación a la otredad. Los otros son la policía, el gobierno, pero sobre todo los viejos, los adultos. Asumiendo la voz narradora, la identidad está en sí misma desenmascarada como proceso y como proceso relacional. En su cuaderno, que se vuelve un espacio habitable, puede escribir lo que quiere, como quiere, las canciones, las lecturas que hace, la historia, la memoria familiar, también los deseos. Puede a su vez definirse desde la diferencia con otros. La validación está dada entre pares y por discursos que muchas veces son desestimados desde una concepción hegemónica de aprendizaje. Los discursos esotéricos o revistas, las ideas de la abuela que no son aceptadas por el racionalismo de su padre. Decimos que hay una oportunidad de hacer una lectura en clave identitaria porque además de velar esto de la misma como construcción, la marca de una narradora en primera persona permite vislumbrar otro aspecto a tener en cuenta. Según Kalimann, la identidad es una emoción, un sentimiento de pertenencia a determinados grupos humanos, es decir, que es un sentimiento de autoadscripción. Esta es concebida como una voluntariedad de pertenencia y no necesariamente es consciente. De esta manera, las canciones, las frases en inglés, la impronta de la oralidad, el decir y el desdecir, la conversación, las referencias fanáticas a artistas musicales, las metáforas, todas son huellas de esas subjetividades jóvenes a las que esta protagonista adscribe. Incluso el mismo título que deriva de esa percepción del tiempo y de una necesidad o respuesta ante el mundo adulto. Los segundos en los que en el mundo no hay huella. En esa autodescripción a una cultura relacional y representacional también la escritura sin pretensiones de la narradora, se vuelve una práctica vital, así como el tubo de oxígeno para su abuela o el vomitar para su amiga Inés, su mejor amiga, que ya mencionó mi compañera, y tiene un trastorno alimenticio. Aparece el tema de los cánones de la lectura escolar y adolescentes y el diario de Ana Frank ocupa un lugar central en la literatura ofrecida en la escuela. También es el libro que le regaló su padre, un personaje detestable por la narradora, por su depresión, su ausencia, su decadencia. Así se van completando las composiciones en el cuaderno con referencias a la música, lo que pasa en el día a día en la escuela, con las conversaciones que tiene con su abuela, en la dinámica con los otros estudiantes. El impulso vital de la narradora es la que hace agenciarse a sí misma, querer romper y salirse de una vida que no considera valiosa, porque ella misma así lo decide. Si algo no le gusta, se vomita, dice la narradora.
En la novela se vomitan palabras, la escritura va fluyendo con la velocidad de los pensamientos y con la volatilización de los mismos. La narradora asume esa fluidez. Hace comparaciones cotidianas como el padre con una lata o Nacho, su hermano con algún tipo de retraso madurativo como un cactus bebé de los que no pinchan, dice. Los juegos de palabras, la mezcla con el inglés, las referencias a canciones y cantantes de la época, libros de autoayuda, los ovnis, etc. Las imágenes se tornan poéticas por su extrañamiento y por la asociación libre de las mismas. Se ficcionaliza la voz joven en las referencias y valoraciones a la hora de referirse a algo. Y acá hay una cita bastante extensa, así que es de uno de los capítulos que más nos gustan y que ya hicimos una propuesta didáctica sobre este segmento, ¿sí? Comienza la cita. ¿Te gusta? Le pregunté a Inés por preguntar nomás. El crack crack de las hojas quebrándose bajo nuestros tenis nos tranquiliza siempre. Es lo bonito del otoño, el piso amarillo como una bandeja larga con galletas de vainilla. Lo malo es que las hojas quebradas me hacen pensar en los pulmones de mi abuela Clara Luz. Sus pulmones como charque viejo, así dice ella, haciendo fuerzas de orangután para respirar. Pobrecita, imagino sus pulmones colgando en la pita de colgar la ropa, achicharrándose por una sal enfermiza que lo seca, trocándose en un crack crack lento como los primeros acordes de un bajo. Ya he visto que Inés está obsesionada por desaparecer, de modo que paradas allí bajo el sol casi al mediodía contamos los segundos que tardan nuestras sombras en meterse bajo los pies igual que los gusanos sangrientos. Te escurren y ya está. Podés mirar a los costados y no hay sombra, luz solamente, luz amarilla, desteñida, blanca, violeta, luz a puñetazos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y nos tragamos la sombra. Luego, 3 saltitos para aplastarla bien, para que no se escape. Volvemos a contar hasta 98 y la sombra comienza a escurrirse huyendo otra vez. Pero durante los 98 segundos que la sombra es toda nuestra, una alegría efervescente, tipo sal de frutas o espuma de Coca-Cola, o mejor onda, baba de Nacho antes de la leche, nos hace sentirnos reinas totales. Son los segundos de Inés, como yo le llamo, porque durante ese tiempo parece que el mundo es perfecto y que a Inés ya no le importa la mierda de familia que tiene y su obsesión metamorfósica por cambiar de estado material a estado gaseoso. Son también mis segundos, cuando nada de la realidad me divide y estoy en control de todo lo que es mío, sin retracción, sin proyección, sin dosis contaminadas de la luz que comienza a ensuciar, sin diluirme en las cosas del cosmos que está siempre intentando chuparte. Yo total. Fin de la cita. Contar los segundos es un impulso vital de habitar fervorosamente el presente. La juventud es además, y según Reguillo, un lugar metodológico para interrogar la realidad, y eso es lo que vemos en este libro, lo que la vuelve tan potente para trabajar con juventudes. Genoveva lo asume y hay plena conciencia de que esa epistemología es a su vez la que construye en la escritura individual de un libro. En ese sentido, ser joven es una forma, una entre otras tantas, de habitar el mundo, mirarlo, nombrarlo, mediada permanentemente por un espesor temporal. Y citamos a Margulis y Urresti: juventud es una construcción, una condición constituida por la cultura, pero que tiene a la vez una base material vinculada a la edad, un modo particular de estar en el mundo, de encontrarse arrojado en su temporalidad, de experimentar distancias y duraciones. Y con esto vamos a cerrar. 98 segundos sin sombra es la posibilidad de no estar acá, en este mundo creado y pautado por adultos. Es también el juego de dos amigas, esperar el momento, contar los segundos en los que quedan registros del mundo, en los que no es necesario vomitar nada más porque ya no se existe. En esta novela se detenta la palabra de lo instituido con la libertad adolescente, que marca un fuerte quiebre epistemológico con los adultos, padres, escuelas, instituciones, con la situación alrededor dada. La libertad o liberación de Genoveva irrumpe en el orden de los adultos que la rodean. Se lleva a su hermanito y decide desaparecer. Formar una nueva civilización con el maestro Hernán, que es su guía espiritual. Se termina su cuaderno y la voz narradora se despide. La textualización de su identidad también se detiene. Ha llegado el tiempo de desaparecer. La ficcionalización de las culturas juveniles se lleva a cabo en esta novela de Giovanna Rivero. Se vuelve un dispositivo potente para su abordaje en las escuelas, dimensión en la que continuaremos nuestro trabajo
y que nos interpela como docentes de lengua y literatura. Consideramos que esta es una manera más de abordar los procesos identitarios complejos, a la vez que una forma de experimentar la ficción en su mismo procedimiento, vivir otros mundos y vivir en otros mundos también. Con eso terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Un aplauso. Preciosa la ponencia y muy clara todo. Bueno, ya vamos a juntar las preguntitas para el final. Bueno, ahora vamos a escuchar a Luis Fernando Obando y Beatriz Obando con su trabajo de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, con su trabajo La educación intercultural bilingüe en los colegios secundarios rurales en el norte salteño. Las escuchamos. Buenas tardes a todos, les comparto pantalla antes de iniciar nuestra exposición. Bueno, inicio. Reflexionar en torno a las prácticas de enseñanza implica siempre poner en juego una serie de presupuestos teóricos y prácticos que develan la complejidad de la misma. Ahora bien, cuando pensamos esta enseñanza de manera contextualizada, es decir, considerando el espacio en el que se desarrolla, su análisis y su reflexión se complejiza aún más. En este sentido, el presente trabajo tiene por objeto analizar y reflexionar sobre las prácticas de lectura, escritura y educación en zonas rurales atravesadas por la interculturalidad y el bilingüismo. Como docentes de lengua y literatura oriundos de Tartagal, Salta, tuvimos la oportunidad de insertarnos laboralmente en dos colegios rurales de diferentes zonas, uno denominado Zanja Honda y el Colegio Secundario Rural Kilómetro 6, instituciones educativas con modalidad de itinerancia en distintas comunidades, una aba guaraní y otra huichí. Todas ubicadas en el Departamento General San Martín, y además con modalidad de pluricurso. Durante los primeros años como docente de dicha institución, pudimos resignificar hechos, situaciones, presupuestos construidos desde nuestra subjetividad en relación a la escuela, la construcción del canon escolar, las prácticas de lectura y escritura, comunicación y la concepción de enseñanza, cultura escolar y comunidad, que si bien en un primer momento resultaron distantes a lo imaginado durante nuestra formación como futuros docentes, luego con la experiencia de la práctica se presentaron como una realidad que se encuentra tan presente y viva como la docencia misma. Durante nuestros años como docentes y como estudiantes de esta carrera, pudimos observar y problematizar el rol docente como mediador en los procesos de enseñanza y en las prácticas de lectura, escritura y educación, la construcción del canon escolar, nuestra acción y responsabilidad sobre él y sobre las distintas formas de intervención que podemos diseñar y llevar a cabo en la escuela, sobre todo cuando nos encontramos en instituciones educativas cuya vulnerabilidad refleja la desigualdad social presente en toda Latinoamérica, particularmente en parajes habitados por pueblos originarios, en donde el silencio, la postergación e invisibilización se encuentran arraigados. Resulta necesario señalar que contextualizar la enseñanza de la lectura y escritura en la escuela rural número 5188, ubicado en la comunidad Aba Guaraní, y en la escuela de Kilómetro 6 de Comunidad La Mora, es muy importante para entender cómo se llevan a cabo estas prácticas en culturas que muchas veces se presentan distantes, pero que a la vez están cercanas, ya que comparten el mismo contexto.
La educación intercultural bilingüe en los colegios secundarios rurales del norte salteño. Considerando lo señalado, nos preguntamos, ¿cómo acercamos a los estudiantes a aquellos discursos como los presentes en el currículum oficial que les son tan lejanos en tiempo como en espacio? ¿Cómo creamos puentes de comunicación cuando su cultura parte del silencio? ¿Cómo podemos crear un espacio en común cuando los educadores y los educandos provienen de distintas culturas, pero por sobre todas las cosas hablan lenguas diferentes? Para responder esta pregunta, resulta necesario realizar otras consideraciones, como por ejemplo la noción misma de escuela. Durante el primer tramo de nuestro trabajo como docentes, una de las desconstrucciones más significativas que tuvimos que realizar fue la concepción de la escuela, puesto que durante nuestro cursado como estudiantes de la carrera del profesorado asociábamos a la escuela con un determinado espacio, organización y funcionamiento. Definíamos a esta institución como ligada necesariamente a un espacio físico. Esta concepción de escuela entra en conflicto cuando la práctica docente se desarrolla en espacios rurales, pues las escuelas rurales itinerantes, como el Colegio Rural Zanja Honda número 5188 y el de kilómetro 6, cuentan con sedes que, si bien están ubicadas en un edificio del Estado, no poseen los rasgos comunes de aquellas escuelas que vemos en plena ciudad. Estas sedes funcionan en instalaciones de escuelas primarias que, por su carácter de institución pública, cuentan y comparten con el secundario algunos servicios básicos para el desarrollo de la tarea educativa. Si bien las aulas en las que se desarrolla el ciclo lectivo funcionan en otras escuelas de distintos parajes de Tartagal, como Yariguarenda, Tranquitas y Yacuy, nombrar aulas de escuela es muy difícil, puesto que realmente no existen. Muchas veces las clases se tienen que dar debajo de un árbol o en una huerta de la escuela. No existe un espacio físico que sea realmente de la escuela secundaria. En este sentido, la organización docente se centra desde la sede, pero en realidad los docentes no contamos con un espacio físico fijo ni seguro con el que nosotros sepamos que contamos siempre al momento de dar clase. Somos los docentes quienes debemos movilizarnos de un paraje a otro de acuerdo a nuestra carga horaria y a la materia que dictamos, siguiendo el itinerario de enseñanza entre disciplinas y cursos. Es importante señalar que los estudiantes que asisten a estas modalidades educativas se ven favorecidos en gran parte por tener accesibilidad de la educación secundaria más próxima a sus hogares, y poseen una concepción de tiempo, de autoridad y control distinto a aquellos estudiantes que asisten a escuelas con regímenes propios de la ciudad, es decir, con regímenes propios de la urbanidad. El tener que enseñar durante las tardes bajo las copas de los árboles, en las plazas, en los centros comunitarios, en los patios de escuelas primarias, incluso en el patio del hogar de nuestros estudiantes, y el tener que trasladarnos a cada aula ubicada en distintos parajes cuyas distancias oscilan entre 2 y 11 kilómetros, nos llevó a comprender lo que Dussel señala en su artículo: ¿esto es escuela, sí o no?, cuando sostiene que hubo y hay escuela mucho antes de que se construyeran edificios diseñados para hacerlo. La escuela siempre se presentará según las construcciones que realicemos en torno a ella. Ahora bien, si bien es cierto, habrán tantas configuraciones de escuela como subjetividades existan, tanto Dussel Inés como Jorge La Rosa sostienen que entre todas las definiciones, concepciones o configuraciones de escuela que existan, siempre que hablemos de esta nos referiremos a la misma como un lugar común en el que no solo se enseña, sino que además se establecen diálogos, se comparte conocimiento y se tienden puentes. El encuentro entre docentes y estudiantes, ya sea virtual, como lo describe Dussel, entre escombros, según la anécdota comentada por La Rosa, o debajo de las copas de los árboles de mandarina, de algarroba, mora y pomelo, como es nuestro caso, siempre se produce desde el deseo de transmitir, adquirir y compartir conocimientos, saberes y habilidades. La noción de escuela dentro de la ruralidad se configura mostrándola como aquel espacio de encuentro y de diálogo, en el que los estudiantes no solo tienen contacto con la cultura escrita normalizada y con los mandatos y las demandas de la sociedad, sino que también encuentran en ella un lugar de contención, equidad y justicia. Siguiendo estas líneas, surge el siguiente interrogante:
¿Cómo se llevan estos diálogos cuando se enseña lectura y escritura en un contexto rural que además se caracteriza por el bilingüismo? La enseñanza de la lectura y la escritura en la ruralidad parten como práctica social y constituyen una actividad intencional, guiada y ética en la que se busca transmitir de una generación a otra aquel conjunto de saberes, habilidades y conocimientos que se consideran necesarios para desenvolverse en la vida social. No obstante, el modo de transmisión y lo que se transmite, es decir, el contenido o práctica a enseñar, varía a lo largo de la historia junto a las teorías y paradigmas encargados de dar cuenta y ofrecer respuesta a las diferentes problemáticas y dificultades que se presentan en el escenario social. Cabe señalar que si bien es cierto, históricamente se han propuesto y diseñado diferentes contenidos, cánones, metodologías, recursos y estrategias para enseñar las tecnologías que son necesarias para introducir a los sujetos en la cultura escrita, existen ciertos contextos heridos por la exclusión, como lo son las comunidades originarias ubicadas en las zonas rurales alejadas de los grandes centros urbanos, con poca conectividad y con bajos recursos para adquirir los dispositivos necesarios para la conexión, en los que este proceso de introducción a la cultura escrita requiere un trabajo distinto, alternativo al que se acostumbra. Es algo común para los sujetos que se inician en la docencia o tienen por primera vez contacto con los estudiantes pertenecientes a zonas rurales y comunidades originarias, encontrarse con un silencio incómodo en el aula. Silencio que expresa la distancia que existe con el otro, distinto en edad, en función, cultura e idioma. En la enseñanza de lectura y escritura, el silencio que ya se ha mencionado se manifiesta no solo en la ausencia de las voces de los estudiantes, sino también en sus escrituras, en la imposibilidad de manifestar dudas, pensamientos o pareceres, en el abandono mismo de la escuela. En muchas oportunidades el silencio es entendido como un signo de apatía o falta de interés, presentándose como una barrera con doble obstaculización, en el que la comunicación durante y post-clase impide al docente conocer el nivel de comprensión de un tema explicado o de una actividad por realizar, y dificulta al estudiante la exteriorización del proceso de aprendizaje y corrección. En este sentido, es importante señalar que el silencio de los estudiantes con respecto al intercambio en la clase se acentúa o culmina gradualmente a medida que se siente escuchado o comprendido por el otro. Resulta necesario entonces tener puentes de comunicación forjados en la seguridad de que los estudiantes serán escuchados y respetados. Cobra relevancia en este sentido, en el contexto rural, concretar el compromiso pedagógico por la búsqueda y hacer un camino en el que los estudiantes puedan partir desde la cotidianidad en la construcción del aprendizaje significativo, solidario y comprometido, en el que todas las voces sean escuchadas de forma alterna y valoradas. Como se señaló, las prácticas de lectura y escritura encierran en su interior formas de concebir y organizar el mundo. Contienen en su interior marcas y tensiones de poder que detentan ciertos grupos sociales y políticos. Son estas marcas propias del lenguaje las que contienen impresas las estructuras del poder social que lo emplea y reproduce. Es por este motivo que resulta importante construir junto y para nuestros estudiantes un espacio nuevo, amplio e inclusivo en el que se utilice el lenguaje y la escritura alternativa, que nos habilita la literatura, ya que a través de él podemos crear espacios que remueven los saberes y prácticas instaladas, sacudiendo las certezas y las actividades encerradas en la rutina. Sumado a esto, se debe considerar que aprender a leer y a escribir con otros en el aula supone un proceso individual construido en el marco de prácticas colectivas, contexto que marca la misma práctica de lectura y escritura, complejizando su carácter. En este marco, Andrea Brito sostiene que toda práctica de enseñanza de lectura y escritura se encuentra rodeada por traumas sociales. En el caso de la ruralidad, sobre todo cuando esta ruralidad implica además la coexistencia de distintas culturas, resulta necesario adoptar una pedagogía basada en la interculturalidad para enseñar la cultura escrita.
Pensar las prácticas de lectura y escritura desde la interculturalidad permite saldar deudas provocadas por la invisibilización de los pueblos originarios, poniendo en diálogo la cultura, literatura, discursos y prácticas de su cultura materna, en este caso el aba guaraní y el wichí, y la cultura oficial, es decir, aquella que se desea transmitir y que en nuestro caso es denominada la cultura criolla. Resulta necesario así resignificar desde nuestro lugar como docentes el papel y el sentido que la lectura asume en la agenda social y desde allí desnaturalizar algunas cuestiones y problematizar otras, tal como lo señalan Andrea Brito, Pamela Archenko y Ana María Finocchio. Teniendo en cuenta que tanto la lectura como la escritura constituyen prácticas sociales cuyo sentido se encuentra dado por la época y la circunstancia histórica, no resulta extraño que la construcción de numerosas escuelas rurales a partir del año 2010, en las zonas rurales más alejadas de los centros urbanos, respondiesen a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la Ley 26.206, que establece la obligatoriedad de la educación secundaria en todo el territorio argentino, y a generar y a fomentar la construcción de nuevas oportunidades pedagógicas y culturales en las que los jóvenes en situación de vulnerabilidad e invisibilización pudiesen experimentar nuevas formas de relacionarse con la cultura escrita y el capital simbólico que garantice la igualdad de oportunidades con otros sujetos pertenecientes a los centros urbanos. En líneas anteriores se comentó cómo se enseña tejiendo vínculos, abriendo espacios de diálogos y de reconocimiento entre unos y otros. Pero ¿qué sucede cuando estos vínculos, este espacio, además de ser un lugar para convertir, se convierte en una oportunidad para tener contacto con otros significados, lecturas y escrituras distintas a las conocidas? Cuando se sostiene que la enseñanza es un diálogo basado en la búsqueda y deseo por apropiarse, y construir y comprender aquello que no nos es propio. El docente se presenta como aquel sujeto que trasciende el lugar de transmitir con mirada verticalista y autoritaria sobre el saber, capaz de compartir junto al grupo que conforma la clase viejas y nuevas experiencias lectoras y de escrituras. Las prácticas de lectura y escritura que aseguran el ingreso a la cultura requieren de la figura de un sujeto capaz de transmitir y mostrar sus propias prácticas, el camino que recorrió y los vínculos que tejió, tal como sostiene Michel Petit. Cobra relevancia aquí el itinerario, consignas y prácticas seleccionadas y diseñadas por el docente para generar un espacio abierto de diálogo. Si bien tanto la lectura como la escritura son prácticas individuales como prácticas sociales, encierran sentidos que varían de acuerdo a la época histórica y al contexto en el que se inscriben. Desde el año 2006, se ha buscado una integración efectiva de las diferentes comunidades rurales que, debido a su zona geográfica y ubicación o a las condiciones socioeconómicas de las mismas, muchos de sus miembros jóvenes y adolescentes debían abandonar el cursado de sus estudios secundarios. En la actualidad, las prácticas escolares de lectura y escritura están orientadas a la contención efectiva de la integración de los estudiantes con la cultura escrita. Considerado lo anteriormente señalado, cobra relevancia la figura del docente como mediador, pues es el que permite vincular o revincular a los jóvenes adolescentes con la escuela, el discurso y la cultura escrita, además de las prácticas propias de la misma. Dentro de los contextos de extrema vulnerabilidad, la escuela y la clase pueden ser entendidas de dos maneras. La primera desde la resistencia, como un espacio extraño, desconocido y hostil, y la segunda desde la inclusión, como un espacio de aprendizaje compartido, de crecimiento y superación. Es labor del docente como mediador fomentar la construcción de un espacio en común con sus estudiantes en donde la lectura y la escritura se presenten como juegos que transgreden y cuestionan las reglas preestablecidas a nivel lingüístico, poniendo en evidencia su arbitrariedad, sus convenciones y prejuicios. Las redes de diálogos que se configuran en estos espacios poseen dinámicas propias basadas en prácticas afectivas. Enseñar a contrapelo implica despojarse de las concepciones forjadas desde un lugar de privilegio dentro de la sociedad y el capital cultural y simbólico que exige para desenvolverse de manera exitosa dentro de ella, para buscar y emprender un nuevo camino junto a aquellos
que habitan los sectores más vulnerables y marginados de esa misma sociedad, como lo son las comunidades originarias ubicadas en una zona de frontera. Es importante mencionar que entre todas las propuestas para enseñar y llevar a cabo las prácticas de lectura, escritura y bilingüismo, la clase taller se erige como la opción más conveniente, sobre todo cuando encontramos en la clase una heterogeneidad tan presente, producto de la lengua y la cultura, como en los espacios rurales e interculturales, pues esa modalidad permite tender puentes de comunicación permanente con los estudiantes para compartir sentires y pensares. Teniendo en cuenta que la comunidad Aba Guaraní y Wichí no solo se encuentra distante de los centros urbanos por su ubicación geográfica, sino que también se diferencian y distancian de los habitantes de dichos conglomerados, también conocidos como criollos por su lengua, cultura y cosmovisión, estas comunidades cuyas culturas parten del silencio, demandan que el docente se haga cargo de la enseñanza de la práctica como la lectura, la escritura y la educación, y se predisponga a crear un espacio de encuentro en los que se legitime y garantice que todos serán escuchados, valorados y respetados. Se trata de poner a disposición de los estudiantes nuevas formas de leer y comprender el mundo, rompiendo la concepción lineal y unidireccional de la lectura, para adoptar una visión cartográfica. Para desarrollar prácticas de lectura y escritura significativas, resulta indispensable poner en práctica la concepción dialógica de la escucha propuesta por Bayur, entendiendo esta como parte constitutiva de todo acto de lectura y como práctica pedagógica y cultural, necesaria para crear puentes y generar la confianza en los lectores de que sus voces, gestos y silencios merecen ser comprendidos, escuchados y tenidos en cuenta. Considerando las prácticas de lectura, resulta importante que la selección de textos llevada a cabo por el docente encargado de elaborar el canon escolar, que guiará el itinerario de lectura de los estudiantes, considera además del currículum prescrito los intereses e historia del estudiante y de la comunidad, su cultura y su lengua, recuperando concepciones e interpretaciones que pudiesen surgir de la lectura de los textos brindados con el bagaje de conocimiento y experiencia de los estudiantes. Se trata de ofrecer textos que habiliten a los estudiantes a leer y a oír entre líneas, que provoquen en los lectores desconciertos, preguntas, rechazos y silencios, y que todos tengan el mismo valor. Martín Cohen señala al respecto la importancia de considerar al momento de elaborar el canon escolar a todos los que formarán parte de la experiencia lectora, es decir, aquellos sujetos, que en este caso son adolescentes, que se encontrarán con textos que les son lejanos en tiempo y espacio. A partir de lo desarrollado y teniendo en cuenta los interrogantes establecidos, consideramos que una posible forma de materializar el acercamiento de los estudiantes al colegio rural bilingüe con el currículum oficial es generando, en primer lugar, a través de talleres, espacios que permitan otorgarle la seguridad de que su voz, a través de su silencio y su forma de entender el mundo, serán escuchados y valorados. Solo de esta forma se podrá contribuir a la construcción de la escuela como espacio de concreción y materialización de los derechos de la educación de nuestros estudiantes, tal como lo propuso en su momento el maestro Luis Fernando Iglesias. Como educadores, es imprescindible que nos posicionemos desde un lugar inclusivo y equitativo al momento de enseñar y de generar espacios de lectura, escritura y educación. Se presenta así la educación bilingüe intercultural como el espacio que permite a los estudiantes ser conscientes de su historia comunal, su historia personal, sus creencias, intereses y saberes. Es permitir a los estudiantes resignificarse de forma tal que puedan hacer uso de su experiencia personal y escolar en los diferentes momentos y situaciones que deban vivir, independientemente del escenario donde deban interactuar. Finalmente, y para terminar, es importante señalar que se podrá construir puentes de comunicación a través del encuentro desestructurado, comprometido y lúdico entre nosotros los docentes como mediadores de estas prácticas de lectura y escritura y nuestros alumnos, que en sus voces y en sus actitudes dan cuenta de distintas maneras existentes, de maneras alternativas, diversas y a veces transgresoras de nombrar y entender el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz.
Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo y tenemos 2 trabajos más, así que bueno, vamos a presentar ahora entonces al doctor Anatolio Huarcaya Barbarán de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Perú, con su trabajo La moral andina en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. Muchas gracias por este espacio que me brinda. Agradecerle a la Universidad Nacional de Jujuy, de la hermana República de Argentina, y asimismo a los organizadores del Segundo Congreso Internacional de Literatura y Culturas Andinas, desde acá de Ayacucho, capital de la libertad americana del Perú. Voy a hacer una pequeña presentación sobre un trabajo que vengo elaborando, que todavía no es un trabajo acabado, pero voy a tratar de presentar en 3 apartados, diríamos así. En el contexto, un pequeño contexto voy a dar a nivel mundial o como nacional y regional para ubicar mi universidad. Y luego la moral andina y algunos 4 valores, y luego finalmente voy a hacer una especie de intento de conclusión. En ese sentido, voy a permitirme a presentar esta que se ha titulado La moral andina en los estudiantes de la Facultad de Ciencia y Educación en mi universidad, donde yo trabajo como docente. El contexto. El Perú y los países de Latinoamérica están atravesando una de las peores crisis de la historia moral, donde la corrupción se manifiesta a todo nivel, sobre todo en las altas esferas de la sociedad y en la clase política que se expresa en los diversos niveles del Estado. En los funcionarios del Estado se observa la conducta de la coima, soborno, tráfico de influencias, chantaje, robo, y entre otros, es pan del día. En los últimos 30 años, la corrupción ha llevado al Perú a una crisis económica, política, social, moral, al extremo. En esta crisis se visibilizó la precariedad de los servicios que brinda el Estado en el campo de la salud, educación, justicia y otros, que llevó a la pobreza a los sectores populares. Como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, hemos tenido en mi país más muertos que cualquier otro país de América Latina. Dentro de ese contexto, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga está ubicada en la región andina del Perú, donde los estudiantes provienen en un 60% del área rural andina. Es decir, los estudiantes son de extracción campesina que cultivan la cultura ancestral andina en sus usos y costumbres, en sus formas de pensar y actuar, corresponden a su propio contexto. Los estudiantes en su cotidianidad, en su vida diaria, practican la moral andina, que es un conjunto de reglas y normas morales que regulan el comportamiento moral. Estas, en muchos casos, son superiores a la moral burguesa que deshumaniza al hombre. Por eso es necesario ir a las raíces andinas para recuperar las normas morales y plantear las alternativas para superar esta crisis moral que azota a la humanidad. Recuperar a esta moral que permitió florecer al gran imperio andino, el Tahuantinsuyo. La moral andina en los estudiantes de la Facultad de Educación. La práctica de la moral andina en los estudiantes de la Facultad de Ciencia de Educación es vigente. Están basadas en los principios de la filosofía andina, tanto en el pensamiento como en la acción. En su comportamiento practican el buen vivir, allin causa. Los conceptos morales como bueno, malo, correcto e incorrecto
obligatorio, permitido, son de constante uso diario de los estudiantes. La moral del hombre andino es la herencia milenaria del Tahuantinsuyo, basada en el principio cósmico de la relacionalidad, reciprocidad, complementariedad, paridad y respeto universal. La norma moral andina es la que contribuye en la conservación de la vida, porque cada acto humano tiene consecuencias cósmicas. Sobre la práctica de la trilogía moral andina, el 66% de los estudiantes manifiestan que conocen y practican los valores morales andinas de Amazúa, Amayuya, Amajilla, conocen y practican en su comportamiento tanto individual como en lo colectivo. Práctica que les da la honestidad. Estas normas morales son muy simples y prácticos que los llevó a la práctica constante y que la hacen más humanos, sinceros y confiables. Los principios que se perciben en los estudiantes es el respeto a la totalidad de las cosas del mundo, como a la tierra, la naturaleza, plantas, animales, y decir a todo cuanto rodea al hombre. Para los andinos todos tienen vida y merecen el respeto. Si el hombre no respeta a la naturaleza y a la sociedad, tanto la naturaleza como la sociedad también se enferman. Y al enfermarse genera daño al hombre y que puede ocasionar la gran transformación, el Pachacuti. La reciprocidad es un valor moral que consiste en la ayuda mutua del uno al otro. Todos para uno y uno para todos. Principio moral que permitió desarrollarse en la naturaleza agreste y de clima diverso al hombre andino. La familia, o llamado también el ayllu, es el núcleo fundamental de la familia andina y la característica esencial es que esta familia no solo es nuclear, sino es mucho más extensa. Por ejemplo, cuando el hijo o hija se casa, el yerno y la nuera se integra a la familia como hijo o hija. Y la relación es mucho más afectivo que el simple matrimonio burgués. Las faltas y los errores se corrigen en la familia mediante el anyay. Anyay es un concepto moral que significa llamar atención, dar recomendación, advertencia, en otros casos hasta castigos físicos, por lo general con azotes que se dan a los actores, advirtiendo, recomendándoles cuidado, honradez y laboriosidad. Los valores en el sistema de trabajo son el AINE y la MINCA fundamentalmente. La MITA es mucho más. Que son las normas de trabajo de obligación colectiva que se practica en las comunidades andinas. El AINE consiste en la ayuda mutua entre los miembros del ayllu, que son deberes del trabajo en que practican todos los miembros de la comunidad porque se benefician toda la colectividad de los pueblos andinos. Esta ayuda mutua entre los miembros de la comunidad es practicada por los estudiantes en los diversos trabajos académicos universitarios, proporcionando fuentes bibliográficas, participando en los trabajos grupales, en diversas tareas académicas. Los estudiantes se organizan para un conjunto de actividades como limpieza de sus pabellones, aulas, repintado, arreglo de jardines, etcétera, etcétera. En estas actividades expresan el sentimiento de comunidad de los ayllos. En los trabajos bien común bajo la norma moral, Huk Umaya, una sola cabeza. Huk Maquilla, una sola mano. Huk Maquilla, Kajllata Arimaspa, hablando verdad. Kajllata Muyaspa, echando las buenas semillas. Kajllata Ruaspa, haciendo bien.
allinta Kuskaya causa Gunanjipa. Así, a vivir bien. Esta norma expresa la unidad holística en la cultura andina. Como tal, los estudiantes practican en sus actividades diarias del trabajo académico. Tal como señala García en su estudio, que esta expresa que la armonía de la vida productiva y espiritual se logrará armonizando el pensamiento con el sentimiento y la acción. Cierro comillas. Las máximas son una sola cabeza y un solo pensamiento, un solo corazón y un solo sentimiento, una sola mano y una sola fuerza. Nos ayudemos todos. Yanapanakusum Yapanchi. Ayudémonos todos. Esta máxima resume la tradición del ayllu andino, que es producto de la experiencia milenaria y da fuerza. El trabajo comunal es democrático, convocante, festivo, donde participan mujeres y varones de todas las edades. Sobre la identidad, otro valor importante. El pensamiento andino nos enseña que la vida se origina de la tierra. En efecto, la identidad tiene su raíz en la naturaleza, Pacha. Es la fuente de donde germina, brota, emerge la vida. El poblador andino no puede negar su identidad. Es una norma que debe cultivar por amor a su pueblo, a sus usos, costumbres de vida. Quien niega transgrede al sentimiento de la identidad, por lo tanto es censurada por su comunidad. La pérdida de identidad es orfandad, es discapacidad, se convierte la vida pública en clandestina y viven huyendo, escondidos, solitarios, por miedo a ser descubiertos por sus congéneres, por sus congéneres. Al respecto existen 3 máximas. Mana yachtayo, mana sutillo, es la norma que regula la vida social asociada a la identidad, y cuando quien niega a su pueblo no tiene nombre, carece de identidad cultural, son censurados por su comunidad. La segunda. Mana yachtayo, mana pinillo. Se refiere a quien niega su cultura, vive en orfandad porque por temor a ser descubierto vive en situación de clandestinidad, huye y evita relacionarse con los otros. Se aísla del conjunto y por esta razón no comparte las relaciones de solidaridad en la vida colectiva. La última. Mana yachtayo, mana maquillo. Mana yachtayo, maquin paquis. Es una, sin pueblo, sin manos. Es una forma de sanción social que se administra a los que niegan su identidad, que no pueden actuar libremente, es decir, quien niega su procedencia, su origen, su cultura, no pueden vivir públicamente en comunidad, sino vivirá escondido y sobre todo autoaislado. Otro valor es el respeto a la autoridad. El respeto al camachico es el respeto y obediencia a la autoridad. Es la obligación de cumplir con los mandatos en estricto orden que establece la sociedad y hace posible el funcionamiento de la administración. Los hombres deben caminar según la velocidad y ejemplo del jefe. Las autoridades son obligados a concertar con la población en el ejercicio de su autoridad. La justicia. Lo justo es en la práctica de los estudiantes consiste en guardar orden y armonía con la Pacha, o con el Pacha, con el orden cósmico, donde todo es armonía y orden, al que todos deben acceder y usufructuar en la igualdad de condición. El infractor debe ser castigado con el aislamiento de lo colectivo, porque estos generan desorden a la armonía cósmica de la existencia de la comunidad. Como en conclusión, podría señalar 3.
Los estudiantes conocen y practican los valores morales andinos en el quehacer cotidiano como ser social que pertenece a una determinada sociedad concreta donde cumplen su rol social. Los valores morales andinos siguen subsistiendo en la vida del poblador andino, que es la más incluyente, solidario y de profundo entendimiento y de compartir el bien y el mal, tanto material como espiritual. La segunda conclusión. Existen un conjunto de valores morales andinos que son practicados por los estudiantes como parte de su cultura, de su identidad andina, para llevar una convivencia sana, placentera, de profundo amor a la naturaleza, al hombre y al cuidado para mantener el equilibrio, la armonía cósmica, la reciprocidad y la complementariedad como principio de los valores morales andinos. Con el propósito de luchar contra la inmoralidad, la corrupción, el individualismo perverso para recuperar a la madre naturaleza de las garras de las empresas transnacionales que tanto daño vienen ocasionando a la nación peruana, dificultando su desarrollo y por ende generando la pobreza y la miseria en los sectores populares, convirtiendo a la naturaleza en un rincón del basurero. Los valores morales andinos son superiores o mejores a los valores morales de la sociedad moderna, capitalista, neoliberal. Los valores morales que cobran mayor vigencia en las actuales circunstancias son Amasúa, Amayuya, Amajeya, Allín causa vivir bien, Yanapanaco, ayudarse mutuamente, Cuyanaco, amarse, quererse, Apuchay, respeto, Anyay, advertir, llamar, atención y recomendar. Yachachi, aprenda a enseñar. Umachay, enseña a pensar. Muchas gracias, he querido compartir, seguramente hay muchas preguntas. Ay, Estamos en muchísimas condiciones absolutas. gracias. Precioso, precioso el trabajo y muy inspirador. Lo agradecemos. Falta un trabajito más y ya vemos si podemos pasar a las preguntas o no. Me están acá premiando desde la coordinación, pero bueno, crucemos los dedos para que podamos llegar. Quedaría el trabajo de Iván Santos Vega, Fabiola Vilte y Bernardo Brunetti, del colectivo Teatro Jujuy Argentina, y su trabajo se titula Proceso creativo de El hombre cóndor, espíritu viviente del aire. Creo que es un video que van a poner, no sé si lo tenés, Darío, el video, o si quieren presentarlo, Fabiola primero. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto de compartir con ustedes. Sí, tenemos un video que resume de alguna manera creativa y poética el proceso creativo de nuestra obra, El hombre cóndor, espíritu viviente del aire. Es una obra que realizamos, estrenamos el 23 de marzo de 2019, en Palpalá, en el Galpón de los Sueños, un espacio de artes y culturas que gestionamos como grupo el colectivo Teatro, y tiene un proceso que inició con ensayos y escritura de una dramaturgia colectiva en 2016, pero bueno, a través de la bitácora, que así se llama este audiovisual que hemos producido para participar el año pasado, 2020, en contexto de pandemia, de la fiesta regional de teatro, el encuentro regional de teatro organizado por el Instituto Nacional de Teatro, ¿no? Entonces, las obras que fuimos ganadoras de la Fiesta Provincial de Teatro 2019, pudimos mostrar procesos, o pudimos también mostrar, formar parte de intercambios de manera virtual, para poder mantener viva la llama del teatro en este tiempo tan difícil, ¿no? Que fue 2020, ¿no? A pleno con la cuestión del aislamiento, ¿no? Y bueno, eso nos motivó a repensar el proceso creativo, a generar este trabajo audiovisual, que a partir de ahí podemos ir comentando algunas situaciones que hemos tenido también, y como algo que queríamos focalizar sobre la cosmovisión andina en nuestra obra y en nuestro
y en nuestra búsqueda poética como grupo de teatro y también como, bueno, como actores, actrices, hacedores, hacedoras que queremos trabajar desde nuestras propias identidades, ¿no? Así que, bueno, si lo pueden pasar ustedes, si no me avisan y lo pasamos nosotros. Buenos Aires, mayo 2015. Caminé todo el día y creo que caminé por la historia. Del acto de inauguración ex ESMA como espacio de cultura, traje una bolsa de libros que el Estado me ha obsequiado por ser maestra. Y ahí, al fondo de la bolsa como al fondo de la historia, encontré el diario que Avelino Bazán escribiera en cautiverio, El porqué de mi lucha. Descubro que Avelino, obrero sindicalista de Miner Aguilar, fue secuestrado el 26 de octubre de 1978, mientras caminaba por las calles de San Salvador de Jujuy, a plena luz del día. A partir de ahí, no se sabe nada más de él. Es un desaparecido. Jujuy, Tucumán, Tucumán, Jujuy 2015. Para Artaud no hay distinción entre poesía, pensamiento y teatro. Entre tantos viajes en colectivo, escribo medio dormido, medio despierta, medio despierto, medio dormida. En sus ojos, mis ojos, casi como un sueño. Camino sin avanzar. Puede ser, de lejos pregunto por mis ancestros. En el aire me contesta una voz, pronto a desaparecer. Danza de viento, llanto de arena, llanto de danza, viento de arena. Ser estando para permanecer y permanecer. Paso de Jama, enero 2017. ¿Hacia dónde vamos? No lo sabemos con certeza. Tenemos que llegar al mar atravesando el desierto de Atacama para sentir que la Puna no solo es paisaje, es un territorio infinito de memorias ancestrales, territorio de frontera entre 3 países. ¿Hacia dónde viajamos? Parece un viaje de retorno para recordar las huellas que se han borrado. Jujuy, abril 2017. El hombre cóndor. ¿Mito o realidad? El hombre cóndor nos recuerda a los orígenes de los pueblos, sus enseñanzas, que nunca, pero nunca debemos olvidar. Se trata de la pregunta existencial. ¿Por qué vivimos? Se trata de contrarios irreconciliables, fantasía y realidad. La reconciliación de esos polos es la representación teatral, o
hombre cóndor, vuela, vuela, vuela. Jujuy, mayo 2017. La frase "no hay sujeto sin memoria" nos propone un ejercicio constante de reflexión acerca de nuestra identidad histórica. ¿Cómo se construye la identidad histórica? Somos lo que hacemos, lo que amamos, lo que deseamos, lo que soñamos. Este ejercicio nos propone pensar y pensarnos en un futuro. Solito estoy en el mundo, ay sí. Solito estoy en el mundo, ay no. Que las memorias emerjan del socavón, del socavón. Solito estoy en el mundo, ay sí. Solito estoy en el mundo, ay no. Que las memorias emerjan del socavón, del socavón. Tucumán, julio 2017. ¿Dónde habita la poesía en el teatro? ¿En las palabras que evoca Avelino? ¿En los poemas que escribió en la cárcel? ¿En el cuerpo y en la voz del actor que construye ese acontecimiento poético? ¿En el encuentro con ustedes, los espectadores? La poesía, las palabras, el teatro, la vida, las historias, nuestras historias. Jujuy, agosto 2017. En toda infancia hay un tonto del pueblo, esa persona inocente, ingenua, pero sensible y perspicaz. Él sabe toda la historia del pueblo en que vive, sus pequeñeces y sus grandezas. Él dice todo lo que los otros callan. El Vicente que me enseñó la copla, la poesía y la libertad. Ese andar sin rumbos por la inmensidad de los arenales de las piedras, senderito entre cardones y sueños. Así. Tan chorita y bonita, vientito amanecedor, florcita violeta de la puna. Sé que te gusta la fatura, por eso te voy a regalar una. Y también mi corazón te voy a regalar. Abra Pampa, enero 2018. Es la infancia, es el descubrimiento de las palabras. Una, sol, amarillo. La infancia anterior a mí que me atraviesa, algo como poesía, algo como recuerdo. La infancia es aquello que está antes del lenguaje y es aquello que se debería oír, recordar, para encontrar nuevamente o por primera vez algo para decir. ¡Nicanor! ¿Quién anda ahí? Soy el espíritu viviente del aire. ¡Malcucunturi! ¡Sí! ¡Malcucunturi! ¡Escucha, Nicanor! Ve hacia la montaña y muerde la roca. ¿Qué? ¡Que muerdas la roca! Y después, Nicanor, sumérgete en el río más profundo. ¡Sí! No, hace frío. ¡Silencio! Y luego,
Nicanor, pínchate con la aguja de un cardón florido, y entonces, solo entonces, podrás ver. Humahuaca, mayo 2018. La escena del socavón fue todo un hallazgo en la plaza de tierra del pueblo. ¿Todo lo que hicimos fue para este momento? ¿Cuál es la obra? ¿Es la escena? ¿Es la mirada del espectador? ¿Es la mirada de un pueblo recibiendo su historia? Famaillá, septiembre de 2019. Hemos viajado convocados por las voces que resisten al olvido en estas paredes de la escuelita de Famaillá. Nicanor llama por su nombre a todas las ausencias. Padre, me dice, muerto en la mina. Mi madre, muerta en la mina. Mis tíos, primos, primas, sobrinos, sobrinas, abuelos, todos muertos en la mina. Y el viento triste de la puna jujeña revuelve todo lo que dejamos olvidado en el patio. Hojas de papel, polvo, movimiento. Jujuy, noviembre de 2020. ¿Cuánto tiempo pasa para crear poesía, teatro, pensamiento juntos? ¿Cuánto tiempo pasa para construir un nosotros colectivo? ¿Cómo y cuándo se termina una obra de teatro? ¿Cómo y cuándo nos convertimos en mujeres y hombre cóndor? Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Santos Vega y bueno, esta es nuestra bitácora del Hombre Cóndor, del colectivo Teatro, en donde bueno, tratamos de plasmar, ¿no?, nuestro proceso creativo desde que llegó el material hasta que bueno, pudimos estrenar la obra y actualmente estamos haciendo presentaciones en diferentes lugares, ¿no? Hemos podido participar también en la Fiesta Nacional del Teatro en La Pampa hace poco, representando a la provincia y fundamentalmente mostrando nuestra historia, ¿no? Con nuestras coplas, nuestros colores, nuestro lenguaje, nuestra música, nuestra poética, concretamente, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Hermoso el trabajo, maravilloso. Realmente asombroso la combinación de las tomas de trabajo, de la labor de escritura y de puesta en escena. Muy interesante. Lamentablemente me están acá apurando porque dice que ya viene la conferencia y necesitan nuestro canal. Me avisó Florencia recién que es probable que usen nuestro canal. Así que bueno,
Les quería agradecer a todos. Si alguien tiene un comentario pequeño o algo que quiera decir antes de que cerremos, porque les pido mil disculpas por no poder hacer el intercambio de preguntas, pero estamos muy ajustados, ya estamos muy pasados. ¿Alguien querría comentar algo? Bueno, yo así muy brevemente, ¿no? Bueno, agradecer por supuesto a cada uno y cada una de ustedes, y que esta bitácora, ¿no?, nos ha permitido poner en imágenes nuestro pensamiento, ¿no? Ese pensamiento colectivo bueno, que se fue formando a través de ir bueno, ensayando, poniendo el cuerpo, la palabra, las ideas, y también investigando, ¿no? Hemos podido realizar algunas presentaciones en espacios abiertos bueno, de Humahuaca, en La Quiaca también, y encontrarnos con las memorias de esos espectadores y espectadoras, muchos de ellos familiares de mineros, ¿no? Que bueno, que también le han dado un valor a nuestro trabajo, y hemos podido también revisar, ¿no? Siempre como ese proceso creativo que hasta el día de hoy sigue, bueno, ahí debatiéndonos, ¿no? Para que, bueno, con mucho respeto, ¿no? Este trabajo se hizo con mucho respeto. Contamos también bueno, con una entrevista que le pudimos hacer a la hermana de Abelino Bazán, a Rosa Bazán. Fue muy significativo para nosotros. Ella fue el día del estreno a nuestra obra, y bueno, y nos legó también, ¿no? Su lucha. Y es lo que nosotros reivindicamos, ¿no? Nuestra memoria reciente a través de, bueno, de esta obra que muestra de alguna manera cómo vivimos, qué es lo que pensamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, ¿no? Para recuperar esas prácticas, esas memorias que son nuestras, y que por ahí no se conocen tanto, ¿no? Por una cosa o por la otra, hemos dejado de hablar nuestro lenguaje, ¿no? De expresarnos como nos expresábamos, y bueno, es como de alguna manera poder recuperar nuestra memoria, nuestra identidad concretamente, ¿no? Como varios compañeros y compañeras abordaron la identidad también en esta mesa, así que bueno, eso para aportar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿hay alguien más que quiera agregar algo antes de que le pido a Darío ahora sí que detenga la grabación?